les a ellos en cuanto a personalidad para que ellos soporten quienes son y logren divertirse de esa manera, ¿no es cierto? ¿Se comprende? Sí. Bien. ¿Qué le podemos brindar como adultos? Decía, ay, pará, ahí está. ¿Qué le podemos brindar como Bueno, adultos a los jóvenes? El sentido de pertenecer también a los chicos, digamos, eso de cuidado con la junta bueno, que siempre dicen y toda bueno, esa historia. eso es otra cuestión importantísima a Ujú. tener en cuenta, ¿sí? En algún Porque por ahí momento, una amiga lleva una amiga a la casa de bueno, fulanito porque ahí nos vamos a juntar. eso. Bueno, pero en cuanto a las casas, ¿no? Eso es todo un tema. Las previas siempre se hacen en las casas. Las previas siempre, una de las características de la previa en sí, del ritual, de la costumbre, es que se hace en un sitio privado, no se hace en un lugar público, ¿sí? Y uno puede estar tranquilo porque están los padres, se puede llegar a Bueno, pensar. esa es otra cosa a tener en cuenta, Ujú. ¿sí? Muchas veces pasa, bueno, tal vez acá en Bellavista no sé, porque bueno, acá nos conocemos mucho, nos conocemos todos, pero bueno, siempre es importante que los padres conozcan a los padres de los chicos con los que sus hijos se juntan, Claro. ¿no es cierto? Es importantísimo. Debemos saber a dónde está nuestro hijo, a qué casa va, qué valores tiene esa familia, de qué manera se maneja, ¿no es cierto? Eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta, y no solo cuando son pequeños que uno los lleva a jugar, bueno, a ver si está seguro, si está en un ambiente tranquilo, higiénico, bueno, también eso forma parte de la preocupación del padre de un adolescente, ¿sí? Y para que el chico no se sienta perseguido después, es mejor siempre hacer eso, ¿no? Como Eso, el tutor que tiene las plantitas, bueno, me a imagino. ver, exactamente. Pero a ver, no estamos hablando de un padre, Controlador. no, ya muchas veces abordamos ese tema también acá, Sí. ¿no es cierto? No es una cuestión de Invadir. controlar e invadir, pero sí saber perfectamente dónde está nuestro hijo, ¿sí? Una de las cuestiones entonces es esta, justamente, que las previas se realizan bajo el techo de los adultos. Entonces, ¿dónde están esos adultos supervisando qué es lo que hacen? Inclusive los chicos introducen las bebidas alcohólicas a los boliches, ¿sí? Ujú. Y bueno, consumen, bueno, por supuesto que el precio de la bebida es algo que incide en lo que van a tomar. Pero bueno, justamente que vos nombras Córdoba, bueno, todos saben que es la tierra del Fernet. Sí. Bueno, es una de las cosas que más creció en cuanto a consumo en las previas, ¿sí? El Fernet no es una cosa barata, ¿sí? Ujú. Es una bebida de las más caras y además que tiene muchísima graduación alcohólica, ¿sí? Tiene, creo que es el 45% de alcohol, así que se cree que porque se mezcla con una gaseosa, No pasa nada. exactamente, no provoca cambios en la conducta, pero sí lo hace, porque tiene mucha graduación de alcohol. Entonces, no importa que se lo mezcle con la gaseosa, porque en sí son bebidas. Lo mismo el vodka, por ejemplo, también tiene mucha graduación alcohólica. Eh, ¿Qué significa graduación alcohólica? Es el porcentaje de alcohol que tiene esa bebida, ¿sí? Entonces no es lo mismo consumir una cerveza que, si no me confundo, tiene algo de 3 y pico de graduación alcohólica, a tomar un Fernet que tiene 45%, ¿sí? Hay mucha diferencia. Fíjense cómo los padres también pueden tener en cuenta estas cuestiones a la hora de ver qué consumen sus hijos, ¿sí? Bueno, ni hablar que toman esas bebidas que vienen en el pack, ¿no es cierto?, en las cajitas, que por supuesto que no solo son súper perjudiciales por lo que provocan como bebida alcohólica, sino también cómo dañan el cuerpo de los chicos. Y ya vemos que, bueno, yo el año pasado, cuando trabajé con los chicos del Instituto Nuestra Señora del Carmen, que tuvimos que tuvimos jornadas de prevención de adicciones,
una de las cosas que conversábamos es sobre la resaca, ¿sí? Porque yo les comentaba que la resaca constituye un síntoma de abstinencia en el cuerpo. ¿Qué significa? La abstinencia, ¿sí?, son todos los síntomas que se dan en el cuerpo cuando uno deja de consumir una sustancia adictiva, ¿sí?, que genera adicción. Entonces, la resaca, yo les explicaba que es uno de los síntomas de dejar de consumir el alcohol. Si ustedes, si la gente sabe lo que es la resaca, son, bueno, el dolor de cabeza, el mareo, el malestar estomacal, que da unas horas después de consumir el alcohol. Bueno, eso es parte del síntoma de abstinencia. ¿Se entiende? Quiere decir que el cuerpo como que sigue... Pide más, exactamente. Y no estamos hablando de alguien con adicción al alcohol, sino estamos hablando de una persona que consumió una sola vez. Fíjense cómo tiene consecuencias inmediatas. Y no estamos hablando de la adicción, sino de la ingesta en una sola oportunidad. ¡Qué bárbaro! Sí, es que es así. Lo que pasa es que no se razona, ¿no es cierto?, no se comprende, no se deduce en realidad esta cuestión, pero es así, la resaca es parte de la abstinencia. El cuerpo, ¿no es cierto?, se acostumbra a esta ingesta y necesita, por una cuestión química, necesita más alcohol. Exactamente, algo para tener en cuenta. Bueno, estábamos hablando hace un rato de qué manera o qué cuestiones tener en cuenta para que esto no suceda o para disminuir las consecuencias, ¿sí? Porque, bueno, hay una realidad que es que los jóvenes tienen acceso a otras cuestiones, ¿sí?, a otros saberes, a otros conocimientos, a otras tecnologías, pero esto, quiero que los padres lo tengan en cuenta, esto no los hace adultos, no los hace pensar o razonar como adultos. Eso es algo que nunca debe perderse de vista, ¿sí? Los adultos son los que deben orientar el pensamiento y las conductas de los adolescentes. Porque que los chicos entiendan o sepan ciertas cuestiones no significa que ellos puedan tomar las decisiones correctas, ¿sí? Más bien yo diría que, ya lo hemos conversado también, no es que debe dejar de controlarse, de orientar, de acompañar sobre todo al adolescente durante esta etapa, sino que la supervisión ya no es la misma de la niñez, ¿sí? Cambian las características. Los chicos de hoy en día comprenden todo. Si uno se sienta a conversar con ellos, seguramente ellos sabrán entender lo que le estamos diciendo, o bueno, tal vez generar un espacio abierto y de confianza para que ellos puedan volcar allí sus inquietudes. Pero, a ver, ojo adultos, ojo papá y mamá, no es cuestión de juzgarlos o prejuzgarlos en cuanto a lo que ellos tengan para preguntar, para consultar. Eso es algo fundamental. ¿Se entiende? Sí, bien, perfecto. Si ellos nos consultan, si ellos se abren a nosotros en cuanto a sus dudas e inquietudes, y del otro lado encuentran una respuesta, ¿no es cierto?, alarmada o de susto o que los prejuzgue, bueno, seguramente en lugar de volver a confiar en nosotros, ya no lo harán. Entonces, yo siempre le decía a mi mamá, todo lo dicho será utilizado en su contra, porque ¿viste? Vos le confías algo y después en alguna... Eso, entonces, si ellos confían en nosotros, si ellos... ver la manera de manejar esa información, exacto, ¿no? Encuentran, bueno, a ver, si un adolescente, ¿no es cierto?, concurre a un padre con alguna consulta, que el padre no sepa cómo encararlo, cómo abordarlo, bueno, los padres tienen que tener los medios para o consultar a otros padres o consultar a un especialista, a un médico, a un psicólogo, ¿sí? No duden en hacer eso. Pero, bueno, tratar de
ser sinceros con los chicos y decir, bueno, vamos a consultar, o bueno, mira, en este momento no puedo conversar, conversamos mañana, y ahí asesorarse. Claro. ¿Sí? Pero no cerrar el tema, no cerrarle la puerta a los chicos, porque justamente eso es lo que provoca a posteriori, después, que los chicos no vuelvan a confiar en nosotros. Ya dijimos acá en este espacio que la confianza es algo que se construye. Lo dijimos en otro contexto, pero cuando esa confianza, ¿no es cierto?, se quiebra, es muy difícil volver para atrás. Seguro. Entonces, fomentar estos espacios de diálogo, acompañar al adolescente en este proceso, acompañarlo de cerca, no invadir los espacios de privacidad, porque ya no es un niño, necesita un espacio diferente de privacidad, pero sí acompañar, saber con quién está, a dónde va, ¿sí? Y derribar de una vez estos falsos mitos que andan dando vueltas de, bueno, más vale que aprenda ahora de chico, bueno, más vale que lo haga acá en mi casa antes que afuera, ¿sí? El cambio empieza por casa, ¿sí? Si nosotros comenzamos a permitir y no construimos el límite, ¿qué va a fomentar construir el límite? Que el propio adolescente después sepa cuál es el límite. ¿Sí? Es lo que vos me preguntabas, Zuli. No hace falta llegar a esta pérdida de la conciencia, no hace falta consumir tanto para desinhibirse, para divertirse, ¿sí? Fomentar esos espacios de sana diversión. Bueno, hay infinitos espacios, solo hay que transmitírselo a los chicos. Claro. Conversar, ahí está, en la base de todo, la comunicación, sí, es ¿no? lo que siempre siempre trato de que los oyentes entiendan de que la única vía es la de la comunicación. Y siempre en estos términos, ¿sí? Nada de gritarles, nada de, ¿sí? Muchas veces yo le digo a los papás de mis pacientes adolescentes que uno no lo puede castigar, ¿sí? Quitándole los dibujitos. Eso no representa un castigo para un chico de 15 años. Entonces los padres deben amoldarse a los cambios que viven los adolescentes, ¿sí? Ya no son niños, pero tampoco adultos. Yo sé que lo repito mucho, pero quiero que se tengan claro de que no son adultos, no razonan como adultos, no tomarán decisiones como adultos. Por eso es tan importante que los que sí son adultos orienten su camino. Tal cual. Muy bien, licenciada, recordemos dónde la encontramos o su número de teléfono. Sí, el consultorio es en Industria 873, ¿sí? Un poquitito pasando Rioja, y el teléfono es 351-703-1019. Me pueden consultar por Facebook, ¿sí? También. A la página, que es lic.analia Ramos Solano. Muchas gracias, licenciada. No, por favor, muy ustedes. amable. Buena semana. Todos sabemos que el marco legal no permite a los menores de edad comprar alcohol en los supermercados, en los kioscos, ¿sí? Esa es otra cuestión, bueno, a tener en cuenta. ¿Quién compra la bebida? Si a los chicos no se la venden, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos viendo dos cuestiones que el adulto debe enmarcar, ¿sí? Debe ocuparse, ¿sí? Preocuparse no, ocuparse, ¿sí? Entonces, ¿de dónde proviene esa cantidad? Porque realmente es impresionante la cantidad de alcohol que consumen, y por eso, de hecho, muchas veces la previa termina siendo el evento en sí, porque imagínense el cuerpo, ¿sí? de un adolescente recibiendo tanta cantidad de alcohol. Bueno, es imposible de absorber en tan poco tiempo. Claro, y además que a muchos les pega distinto el alcohol, ¿no? Como se dice normalmente. Sí, eso es una verdad. Claro. De hecho, también leía en un artículo que a las mujeres les afecta más casi rápido. al doble, sí, que a los varones, ¿sí? Que hace unos años atrás
en el Fleming, en Buenos Aires, los varones eran los que tenían más casos de coma alcohólico, pero ahora está igualado en mujeres y varones. Y bueno, también cambió la edad. Antes los comas alcohólicos eran a los 30, 35 más o menos. Bueno, ahora bajó radicalmente entre los 16, 20 años. Esto tiene que ver con que se va naturalizando también. Exactamente. Desde todos los lugares, digamos, desde los medios de comunicación. Porque por un lado también, licenciada, nosotros le pedimos al Estado que controle esto de la no venta de alcohol a menores, pero le mandamos al chiquito a comprar el vino. Bueno. A la esquina. Bueno, es algo como responsabilidad de todos un poquito, ¿no? Exactamente. Bueno, es que todos formamos parte de la sociedad y todos construimos la cultura, ¿no es cierto?, en la que vamos a vivir. Las costumbres, la cultura son las costumbres, ¿no? Las ideas, las creencias, bueno, eso es algo que se modifica, pero ¿quién lo modifica? Nosotros, ¿sí? Son pequeñas cuestiones, pequeños detalles que al modificarlos ya se empieza por algo. Sí. Algo se va a cambiar, ¿sí? Eso se naturaliza. De hecho, hay otras sustancias que consumen los chicos durante la previa, pero me quería focalizar en el alcohol, ¿sí? Porque justamente al ser una de las drogas legalizadas, ¿sí? Está muy naturalizada. Yo pensaba, ¿no es cierto? Bueno, algunos padres tienen la lógica de, bueno, prefiero que tome en casa porque si se emborracha no anda haciendo papelones. Bueno, eso es completamente falso. No es prefiero que se emborrache en mi casa. Preferiría que no se emborrache, ¿no es cierto? Porque además se está deteriorando a largo plazo la salud. A largo plazo y a corto plazo. Que es justamente, ¿no es cierto? Porque, a ver si diferenciamos. No estoy hablando aquí de la adicción al alcohol, sino de la previa. Este ritual semanal, por así decirlo, porque se da los fines de semana, ¿sí? Y donde se consume mucha cantidad de alcohol en pocas horas, y cómo esto incide en la salud física y psicológica de los chicos, ¿sí? Una de las cuestiones a tener en cuenta es que sí, a largo plazo, ¿sí? se realizaron estudios y se pudo comprobar que cuanto más jóvenes inician el consumo de alcohol, esto se relaciona con la adicción al alcohol. Entonces, si un adolescente a los 13, 14 años comienza con la ingesta de alcohol, y estoy siendo generosa porque también comienzan antes, ¿sí? Entonces, si un adolescente a esa edad comienza a ingerir alcohol, es más probable, mucho más probable, que genere una adicción al alcohol a largo plazo, 10, 15 años después. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y a corto plazo, las consecuencias son inmediatas. Tienen fallas en el aprendizaje con el consumo solo por fin de semana, para que se entienda. Si un adolescente consume sábado o viernes, ¿sí? Ya esto le genera dificultades en el aprendizaje, fallas en la memoria, en el compromiso en la toma de decisiones, ¿sí? Y además incide en el control inhibitorio de los chicos. Fíjense la cantidad de cosas, ¿no es cierto?, las infidencias que puede tener a raíz solo del consumo los fines de semana, ¿sí? Si controla la inhibición de nuestros chicos, imagínense las consecuencias que puede tener eso, ¿se entiende? Bueno, ni hablar de que no van a razonar sobre lo que están haciendo, lo que están diciendo. Y bueno, y ahí la infinidad de cosas que pasan que pueden llegar a raíz de esto. Porque además no solo se quedan en la casa, ¿no? Por ahí algunos se van a conversar a la esquina, a la vuelta, bueno, no, es... Sí, y esta cuestión de que las previas a veces se hacen con gente que los chicos no conocen, o con gente más grande que ellos. Entonces, bueno, las cosas se van relacionando y las consecuencias se van agravando y agrandando. Las dos cosas. Licenciada, ¿y cómo se previene esto? ¿Cómo hacemos que un niño aprenda
a controlarse. Porque tampoco le vamos a decir no consuman. Si quieren probar, ok. ¿Cómo hacemos? Bueno, esto en realidad es un camino que tiene que venir desde la infancia, ¿sí? Y tiene que ser acompañado de valores, de un espacio de diálogo, siempre. Y el ejemplo, ¿no? Bueno, por supuesto. Fundamental. Por supuesto. Una de las características más importantes de la etapa de la adolescencia, creo que alguna vez lo hemos hablado también, es que cambian las identificaciones, ¿sí? Durante la etapa de la adolescencia cae la identificación a lo ¿en qué consisten las identificaciones? ¿Sí? Para Freud, para el psicoanálisis, las identificaciones es el niño, ¿sí?, toma algún rasgo de la personalidad de algún adulto y lo hace como propio, ¿sí? No es cualquier rasgo, ¿sí?, sino que elegirá un rasgo distintivo, algo que se caracterice, algo que lo una, que lo conecte con el otro, ¿sí? Durante la adolescencia caen las identificaciones a los padres. ¿Por qué? Porque el adolescente es un sujeto que está en transición hacia su vida adulta. Ya no es un niño, pero todavía no es un adulto, ¿sí? Entonces, para poder hacer esta ruptura abrupta, para poder encarar, ¿no es cierto?, su vida como adulto, necesita desprenderse, pero bruscamente, de sus padres, ¿sí? Es una etapa muy compleja, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, esta cuestión de las identificaciones cae de golpe, ¿sí? Y en lugar de identificarse a los padres, ¿a quién se identifica? Aquí tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Por un lado, estos ídolos, ¿sí?, que pueden salir del deporte, de la música. En el mejor de los casos del deporte. Bueno, sí, o no tanto. También, sí, es verdad. Sí, que verán los padres que las habitaciones de los chicos están llenas de fotos, de pósters, o los muros de las redes sociales de estas personas que, bueno, no siempre, ¿no es cierto?, reflejan el mejor ejemplo. ¿Hay que preocuparse en ese caso? Ocuparse. Ocuparse, sí. ¿Por qué? Si un niño si un adolescente tiene las herramientas para comprender que no todo lo que hace su ídolo está bien, entonces no habría que preocuparse, ¿sí? Ahí está la cuestión. ¿Qué herramientas le damos durante toda la vida de ese adolescente para que entienda? Porque, ¿qué nos muestra este falso ídolo? Que todo lo que hace es exitoso. Y no tiene consecuencias. No tiene consecuencias físicas, no tiene consecuencias mentales, ni legales, ¿sí? Todo lo puede, todo lo quiere y todo lo consigue. Esta es la sensación que dan también los medios de comunicación. Ustedes saben que beber, ¿no es cierto?, es el sabor del encuentro. Según la publicidad, ¿no? Exactamente. Y también hay otra bebida, que no le vamos a hacer publicidad, que habla de los valores de la amistad a través de esa bebida, de los códigos de la amistad. Fíjense cómo se asocia inmediatamente la bebida a esas cuestiones. Realmente el trabajo de los publicistas es un trabajo muy fino, ¿sí? En cuanto al tabaco, se hicieron muchas conquistas en ese terreno y ya no sponsorean tantos eventos no está permitido, claro. Porque la paradoja, sustancias tan dañinas como el alcohol y el tabaco auspiciando eventos deportivos. Estamos locos. Pero ahí está la cuestión. Hacen asociar, ¿no es cierto?, esta sustancia al éxito, al deporte, a la imagen también. Entonces, si trasladamos esto a la mentalidad joven, a la mentalidad de los niños, de los adolescentes, una mente en constitución, en crecimiento, bueno, ellos por supuesto no verán todos los peligros que esto conlleva, ¿sí? Por un lado, entonces, tenemos esta identificación a estos falsos ídolos, que, bueno, sobre todo yo pensaba, ¿no?, en las estrellas de rock,
donde es tan habitual el consumo y bueno, y que pareciera que a ellos no les afecta. Sí, sí, la verdad que es un riesgo también eso por eso, aprender a cómo transmitir el conocimiento o esa muy fina para determinar entre una publicidad y lo que en realidad pasa en la vida, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, eso corre por cuenta de los adultos responsables que rodean a ese adolescente, ¿sí? Los profesores, los docentes, los maestros, los padres, los abuelos, los tíos, ¿sí? Bueno, sabemos también, en cuanto a identificaciones, que el grupo de pares de los amigos, que es lo que vos me decías, Zuli, juega un rol importantísimo, justamente por esto, por esta cuestión de elaborar la vida como adulto. Entonces se desprenden bruscamente de los padres y ¿dónde está la contención durante la adolescencia? En el grupo de amigos. Claro. Por eso es que toman tal importancia durante esa etapa, ¿sí? Que seguramente los padres notarán que antes ellos lo que decían era, ¿no es cierto?, palabra sagrada. Pues bien, ahora eso pasa a manos de los amigos, ¿sí? Si bien es difícil de asimilar a veces para los padres, pero bueno, es así. Y como es una etapa transicional, debe ser así, mientras sea solamente durante esa etapa, ¿sí? Acá encontramos también lo que vos me preguntabas de cómo incide el grupo de amigos en la actitud del adolescente. Bueno, él buscará, ¿no es cierto?, la aprobación constante de ese grupo, a cualquier precio, porque ustedes traten de comprender, ¿no es cierto?, las figuras parentales caen, ¿no es cierto?, la figura de los padres caen, ya no son sus ídolos, ya no son su modelo a seguir, y quien contiene esto son los amigos. Ahora, si caen sus amigos, quedan realmente a la deriva, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es tan importante. Bueno, aquí notamos también que beber o no beber, o consumir o no consumir, puede dejarlos de lado, puede instaurar esta cuestión de pertenecer o no al grupo, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental conocer el grupo de amigos, saber con quiénes se están frecuentando los hijos. Claro, y también saber que si decís que no, de repente no pasa nada, digamos, porque yo tenía mi grupo de amigos. Ajá. Y por supuesto que tomaban, no se tomaba tanto como ahora, bueno, es verdad, cuando nosotros éramos adolescentes. Las cosas. Claro, pero a mí nunca me gustó la cerveza, me parece amarga. Y no pasa nada si decís que no de repente. Te cargan un ratito, pero no pasa nada después. Eso. O sea, no... pero por ahí por miedo uno va cediendo, ¿no? Por supuesto. Porque todo es magnífico en la edad de la adolescencia, bueno, todo es mucho más grande. Otra de las características del adolescente es que es el pensamiento omnipotente. Entonces creen que nada de lo que hacen los va a afectar. Por eso es tan importante la presencia del adulto indicando, orientando, ¿sí? Que nada les va a pasar. Incluso, bueno, hay muchas cuestiones que se relacionan con el consumo, como los accidentes de tránsito, por ejemplo, que es algo que, si bien no lo nombré, pero sí es una de las consecuencias, ¿no es cierto? Bueno, me tomo una cerveza, 2 cervezas. No pasa nada. Si manejo no pasa nada. Sí, y sepamos que solamente con un vaso, ¿sí? Los sentidos, ¿sí? Pierden agudeza, ¿sí? Ya no es lo mismo que si se está completamente sobrio. Tal cual. Pero bueno, en relación a lo que vos decías, justamente los chicos no toman por gusto, el alcohol no les gusta, no les gusta, sino que lo que quieren es esa sensación de desinhibición, de esa personalidad extrovertida que ganan, ¿sí? Entre otras cosas para comunicarse con el sexo opuesto. Para ellos, la valentía con la que cuentan cuando abordan al sexo, es decir, a la chica en el caso del varón o al varón en el caso de la chica, ¿sí?
la cuestión de acercarse, de conocer al otro, de iniciar un diálogo con el otro, no es lo mismo en estado de sobriedad que no estándolo, ¿sí? Entonces vemos que el objetivo en sí no es disfrutar de la bebida, sino esa pérdida de la represión, de la vergüenza que ellos necesitan para abordar la comunicación, la diversión. Esto me parece un detalle fundamental para comprender por qué los chicos hacen lo que hacen. Está bueno. Entonces, ¿dónde está la falla ahí? Ahí está la pregunta. Sí, y acá viene es lo otro que usted decía, ¿no? Precisamente, el riesgo o el peligro que implica no saber bien qué otros adultos pueden llegar a mezclarse entre los chicos por ahí y con qué intenciones. Por supuesto, pero si estamos hablando de un adolescente, ¿no es cierto?, que consumió alcohol, lo que le provoca disminuir el control de los impulsos y la inhibición, ¿no es cierto?, no está en sus cabales para tomar una buena decisión. Miren cómo incide, qué cantidad de consecuencias que puede llegar a tener esto, que a muchos padres avalan, porque dicen, bueno, si toma, prefiero que tome acá y no afuera. Bueno, no es tan sencillo. Sí. No es tan sencillo. Y más cuando hoy naturalmente se dice, sí, no, y ahora no solamente alcohol, se mezclan pastillas, puede llegar a ser fatal. También puede llegar a ser fatal. Cosas, porque bueno, también veía que ellos pierden la conciencia, literal, pierden la conciencia porque al otro día no recuerdan nada y la diversión, por así decirlo, es buscar fotos o indicios en redes sociales de qué hicieron el día anterior. Bueno, es realmente complejo y es un tema, no hay que alarmarse. Claro, como siempre digo. Claro. No es que todo tiempo pasado fue mejor, no pensemos de esa forma. Hay que abordar este tema con la actualidad que merece, ¿sí? Porque los chicos son así ahora, no podemos desconocer esto. Es algo que pasa. Es algo que Por pasa. eso lo planteamos. Exacto. Y hay que saber que esto pasa y bueno, ahora vamos a dar algunas pautas para que los padres tengan en cuenta qué pueden hacer ante este fenómeno. Perfecto, escuchamos un poquito de música y seguimos con las pautas. Si usted quiere hacer alguna pregunta puede hacerla al 320848.